Hola amigos, bienvenidos. Espero se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia y el conocimiento. Inteligencia y conocimiento. El día de hoy hablaremos sobre el origen de la inteligencia, su relación con el conocimiento y lenguaje, para que descubras la importancia de ellas en nuestro día a día. Sabemos que alguna vez te has preguntado, ¿por qué tu compañero que saca 10 en historia no saca 10 en matemáticas? ¿O cómo es que tu amigo es tan sociable y tú para hablar en público eres pésimo? A continuación, daremos respuesta a todas tus preguntas, para que de esta forma conozcas y te identifiques con uno o varios de los tipos de inteligencia, además de informarte un poco sobre el desarrollo cognitivo intelectual para lograr un aprendizaje significativo en el niño, que gracias a su inteligencia y conocimiento pueda lograr en él una mentalidad más profunda hacia el mundo que lo rodea, gracias a las aportaciones de nuestro amigo Piaget y algunos otros autores, además de conocer la distinción de opiniones y percepción que las personas tienen sobre el mundo de la inteligencia y el conocimiento. Inició todo esto, el problema del conocimiento ha causado controversia desde hace 3 millones de años, porque los innatistas decían que el conocimiento era una especie de don divino. Por ejemplo, el bebé recién nacido ya sabe, solo que no sabe qué sabe, mientras que el empirismo afirma que los seres humanos al nacer no saben nada. La inteligencia es como cuando estás en un examen y no estar respondiendo a lo menso, estar respondiéndolo bien, como si la maestra te dice ¿qué es eso? Y tú respondes otra cosa porque no pusiste atención. Y el conocimiento es lo que vas aprendiendo en el transcurso de la vida, con las personas, como lo ves que lo hacen y como tú piensas. Siento que la inteligencia es la capacidad que tienes como para entender las cosas o pues sí, que nadie te diga, y el conocimiento se va adquiriendo a partir de los años, o sea, al paso de los años y conforme a lo que vayas viviendo y pues ya. La inteligencia para mí es una persona que sabe mucho y que puede ayudar a las personas en la vida. Para mí el conocimiento es que una persona conozca más que la otra persona. La inteligencia para mí es una virtud con la cual aprendemos a hacer algo o retenemos algún tipo de información. El conocimiento es aquello que se logra comprender a través de alguna información. Como puedes darte cuenta, la forma en que pensamos varía dependiendo de la edad, pues todos somos igualmente diferentes. ¿Pero qué significa ser inteligente y en qué consiste? La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Ahora les hablaremos sobre las características de la inteligencia. Si no las conoces, quédate a continuación. ¿Qué características refleja la inteligencia? Toma de conciencia de uno mismo. El ser humano se da cuenta de que existe. Habilidad verbal. Definición y comprensión de palabras. Uso de un lenguaje preciso para expresar sentimientos y pensamientos. Habilidad numérica. Ser capaz de hacer y resolver problemas aritméticos. Fluidez verbal. Capacidad de pensar palabras rápidamente. Habilidad creativa. Ir más allá de los instintos básicos de supervivencia para ser creativo en la música, el arte. Perceptual. Cambiar similitudes, diferencias y detalles. Espacial. Comprender relaciones espaciales. Mecánica. Capacidad de memorizar y recordar. Razonamiento. Comprender principios y conceptos para resolver problemas. Habilidad de improvisación. Capacidad de cambiar los planes instantáneamente ante imprevistos. Habilidad moral y espiritual. Capacidad del ser humano para tener unos principios y unos valores, y para tener una relación espiritual con Dios. A continuación te mostraremos los tipos de inteligencia que existen. Inteligencia lingüística. Como su nombre lo indica, es la habilidad de dominar el lenguaje,
Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de contextualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos, por ejemplo, un matemático o un científico. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial se define como la capacidad humana para observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Inteligencia musical. Mientras algunas personas somos muy buenas realizando esculturas o pintando, otras tienen una capacidad enorme para elaborar piezas musicales, pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento. Inteligencia corporal y sinestésica. ¿Y los bailarines? ¿Qué tipo de inteligencia poseen? Pues según la teoría de las inteligencias múltiples, poseen lo que se conoce como inteligencia corporal, que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Inteligencia intrapersonal. Hay individuos que poseen una notable habilidad de entenderse a sí mismos, sus pensamientos y emociones y regular su propio comportamiento. Inteligencia interpersonal. Puede que hayas observado que hay ciertos individuos que tienen una habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con otras personas. A eso le llamamos inteligencia interpersonal. Inteligencia recreativa. Hay personas que parece que su mente vuela, que siempre están un paso por delante de los demás y que están constantemente innovando. Funciones de la inteligencia. Anticipar. En base a lo aprendido y a las variables del entorno, la inteligencia busca anticipar a lo que podría ocurrir y tomar las medidas pertinentes para protegernos, asegurarnos o darnos la ventaja en alguna situación. Construir. La inteligencia construye la estructura del pensamiento que la memoria almacena, de modo tal que nos permita volver a esas experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. Significar. La inteligencia también se carga del área comunicativa, formando símbolos y lenguajes, que nos permite representarnos el mundo real, establecer relaciones, la casualidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre la realidad y otra, son el terreno de la acción de la inteligencia. Ahora que ya conoces un poco sobre los tipos de inteligencias, hablaremos sobre sus teorías. Teoría operatoria de Piaget. La asimilación y la adaptación proporcionan un enriquecimiento cognitivo cada vez mayor que permite una modificación hacia la estructura de nuevas posibilidades de lectura e interacción en el medio. Teoría de Albert Binet. Creador de la primera escala de medida de la inteligencia, consideraba la inteligencia una capacidad única. Fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental. Teoría bifactorial de Spearman. Su teoría menciona que la inteligencia se compondría del factor general, G, que sería hereditario, e intentó comprobar que correspondía a una propiedad específica del cerebro, a una variedad de un individuo a otro. Teoría de la inteligencia de Raymond Cattell. Su teoría menciona dos tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. La inteligencia fluida se corresponde con el razonamiento y la capacidad general de adaptación en situaciones novedosas, mientras que la inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la vida. Teoría de las aptitudes primarias de Thurston. Thurston hace referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial, capacidad numérica, agilidad, velocidad, percepción y razonamiento lógico. Teoría teórgica de Stenberg. Su teoría teórgica, a partir de la cual se considera que existen tres tipos de inteligencias: inteligencia analítica, inteligencia práctica e inteligencia creativa. Ahora hablaremos sobre el habla egocéntrica de nuestro amigo Piaget. Habla egocéntrica o habla privada. Los humanos tenemos el don de poder hablar con nosotros mismos. Esto comienza cuando los niños cuentan con la claridad suficiente para pedirle a alguien más lo que quiere. Piaget fue quien lo llamó habla egocéntrica, pero fue Vygotsky quien explicó su función y origen. Se describe para entender cómo se desarrolla el pensamiento y se llama egocéntrica porque no va dirigida a otro, sino al mismo niño que habla y narra la acción.
Con ella se cumplen dos funciones. La primera, el niño representa la acción mental y la traduce para sí mismo, es decir, piensa en voz alta. Y la segunda, los niños desarrollan la intencionalidad, pues no solo piensan en la acción, sino que también la dirigen y la realizan. Cuando pensamos y hablamos, nos comunicamos con nosotros mismos. Vygotsky explica que el habla y el pensamiento son dos caras de la misma moneda. El habla, que nos dirigimos a nosotros mismos cuando pensamos, no tiene la misma estructura que la que comunicamos o expresamos a los demás. El habla egocéntrica es también llamada habla privada y se origina en el diálogo y las relaciones interpersonales. Su función es darle sentido a la acción y dirigirla. Por eso, se afirma que en el momento estelar del desarrollo psicológico humano es cuando los niños de 3 años de edad empiezan a hablar consigo mismos. Este proceso activa una fase de desarrollo en la que se genera un cambio en las características intelectuales de los niños, es decir, el aprender a hablar marca una etapa fundamental en el paso de la infancia a la niñez. Fases o estadios del desarrollo cognitivo-intelectual según Piaget. La teoría de los estadios de desarrollo se enfoca en reconocer el papel activo de cada niño en la construcción de estructuras mentales que le dan sentido a la experiencia. Desde pequeñas semejanzas que un bebé hace entre sus manos y una sonaja, hasta las teorías para explicar el mundo, hay un largo camino. En este existen 4 partes principales, de las cuales nos enfocaremos en solo 2. Una de ellas es la etapa del pensamiento operacional o concreto. En la educación primaria comienza cuando los niños tienen 6 años de edad para que puedan expresarse de una mejor manera en su entorno físico y social y que de esta forma puedan tener un mejor desarrollo. A diferencia de los niños de preescolar, los niños en edad de primaria realizan operaciones mentales con tanta naturalidad que les cuesta creer que los de preescolar no sean capaces de realizarlas. Cabe mencionar que la inteligencia es un producto del desarrollo. Piaget consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo. La segunda es la etapa de formación de conceptos. La comunicación con palabras sería imposible si nuestra inteligencia no fuera capaz de realizar la tarea de simplificar la experiencia en palabras que representan cosas. Con los conceptos adquiridos podemos concluir que la inteligencia es la capacidad de solucionar problemas, razonar y adaptarse al medio ambiente a lo largo de la historia. Desde los griegos hasta hoy, se ha pensado que este conjunto de características que distinguen positivamente a las personas les brinda un lugar especial en la sociedad. El conocimiento también tiene un lugar especial dentro de nosotros y este se puede adquirir de distintas formas. Se desarrolla a base de la práctica y el desarrollo cognitivo del niño. Eso es todo por el video de hoy, pero ahora es tu turno de descubrir el tipo de inteligencia que posees. Nos vemos, amiguitos.